Y hoy me gustaría hablarles acerca de aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando pasamos por momentos difíciles. Y yo estuve pensando, bueno, Señor, ¿y por qué siempre se me viene a la mente este tema? Siempre estoy pensando en cómo, Señor, tú nos vas a ayudar con tantos desafíos, con tantas cosas, con tantas pruebas, con tantas dificultades que se están viviendo en el mundo. Y es parte del cumplimiento de la palabra del Señor, ¿no? Estamos en un tiempo en el mundo entero donde hay dificultad, hay muchas cosas y son parte de lo que la palabra del Señor nos dice. Pero definitivamente nosotros como creyentes tenemos que estar parados sobre la roca que es Cristo, amén. Y así escuchemos malas noticias, así escuchemos cosas equivocadas, así estemos escuchando tantas cosas que dicen los noticieros y tantas pues momentos difíciles y todo lo que se está viviendo en el mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por las gentes y orar porque el Señor tenga misericordia. Pero también nosotros tenemos que estar confiados. Hay un versículo que dice que nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, confiados y asegurados. Amén. Asegurado está nuestro corazón y no temeremos. Eso dice la palabra del Señor. Tenemos que estar confiados en su presencia. Pero hay momentos difíciles, de todas maneras, como creyentes y como personas que vivimos en esta tierra, pasamos por momentos de dificultad. Y en el Salmo 139, yo quiero que ustedes abran su Biblia y la tengan ahí abierta en este salmo, porque vamos a estudiar un poco acerca de él, en cómo este salmo que habla de la soberanía de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, que más adelante yo les voy a explicar qué quiere decir eso. Y cómo este salmo que habla de todas estas cosas de Dios, ¿qué tiene que ver con cómo vamos a pasar momentos difíciles? ¿Cómo vamos a enfrentar esos momentos que a veces vienen a nuestra vida y que son parte de estar aquí en el mundo? ¿Sí? La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, es decir, no le pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el reino de los cielos. Pero de todas maneras aquí vivimos, estamos en medio de todas estas circunstancias difíciles. Y este salmo fue escrito con el propósito de enseñarle a la gente y a transmitir de generación a generación la fe en el Señor y demostrar cómo la grandeza de Dios y cómo es esa grandeza de Dios y nosotros tan pequeñitos. Amén. Dios es grande, Dios es todopoderoso y nosotros somos seres creados por el Señor, pero al mismo tiempo somos seres pequeñitos a comparación de su grandeza, a comparación de las maravillas del Señor. Entonces el salmista también con este salmo, resaltando la grandeza de Dios y viéndose él pequeñito y viéndose él quizás con muchas dificultades, pasando por pruebas, pasando por tantas cosas, dándose cuenta que ese Dios grande y todopoderoso, ante ese Dios todopoderoso, de todas maneras podía confiar en él, ¿sí? Así él fuera la persona más pequeñita de todas, así pudiéramos todos ser los más pequeñitos. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor está viendo nuestra vida, está viendo nuestro corazón, está viendo muchas cosas de nosotros. Y lo primero que quiero decirles es que recuerda, mi querido hermano, que Dios conoce cada detalle de tu vida. A Él no se le escapa absolutamente nada. Dios lo sabe todo. Y para eso yo quiero que leamos en el Salmo 139, el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es decir, el Señor nos conoce más de lo que podemos imaginar. Dice que el Señor nos ha examinado y nos ha conocido. Es decir, todo lo que hemos pasado en la vida es porque el Señor nos ha estado examinando y nos conoce. Es decir, que si quisiéramos hacer algo aún en nuestro pensamiento, solamente pensar, el Señor ya sabe lo que vamos a pensar, ya sabe lo que estamos haciendo, sabe absolutamente todo de nosotros. Eso se llama que el Señor es omnisciente, es decir, que conoce todo. Por eso nosotros debemos ser sinceros delante del Señor. No podemos ocultarle nada. Yo quiero decirle, hermano, si usted ha pensado ocultar cosas, usted podrá ocultarlo delante de la gente. Usted podrá ocultarlo a su esposo o a su esposa o a sus padres o a la familia en la fe, a los pastores, a quien usted quiera. Pero al Señor no puedes ocultarle absolutamente nada. Y por eso nosotros tenemos que ser sinceros delante del Señor. Tenemos que ser honestos, porque ante Él, ¿qué podemos ocultarle? Si Él nos conoce todo, si Él sabe todo lo que estamos pasando, si Él conoce, aún dice en el versículo 3 que ha escudriñado nuestro andar y nuestro reposo. Y también dice que todos nuestros caminos le son conocidos, absolutamente todo. Él es omnisciente, Él conoce todo, nada se puede escapar de su mano. Y por eso cuando yo veo injusticias, yo digo, Señor, tú estás viendo, tú estás conociendo. Cuando escucho cosas desagradables que hace la gente, yo digo, Señor, mira, tú estás viendo, tú sabes. ¿Sí? Porque a veces uno en su mano quisiera hacer muchas cosas, pero el Señor sabe, el Señor conoce todo lo que pasa en el mundo y sabe qué está pasando con cada persona, con cada uno de nosotros. Entonces, no podemos pretender engañar a Dios. No podemos pretender hacer cosas y como que aparentar cosas cuando al Señor no podemos ocultarle nada. Amén. Entonces, podemos estar tranquilos en medio de las dificultades que el Señor conoce nuestras circunstancias. Cada uno de nosotros vivimos a veces momentos difíciles, momentos de dificultad. A veces la vida se torna un poco compleja. Pero yo quiero decirte, el Señor conoce. Y si está permitiendo que pases por todas estas cosas, algún propósito tiene el Señor con tu vida. Amén. Lo segundo que quiero decirles es que recuerde, por favor, que Dios siempre está con usted. En medio de las dificultades, Dios está con usted. Dígale a la persona que está a su lado, Dios está contigo. Dile, Dios está contigo. En el Salmo 139, en el versículo 7, vamos a leer desde el versículo 7. Tienen ahí su Biblia, al versículo 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este versículo, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿Dónde pudiéramos ir? Dice el salmista. Dice,
Si fuera a los cielos, allá está el Señor. Vamos a lo profundo de la tierra, allá está el Señor. Donde quiera que nosotros vayamos, allá está el Señor. Es decir, no podemos escaparnos de su mano. Y da la idea, estuve pensando, ¿por qué el salmista hace esa pregunta? Ay, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Yo dije, ¿será que el salmista, me estaba preguntando yo, quería escaparse de Dios? Yo creo que sí. Porque en las situaciones difíciles de nuestra vida, el hombre o nosotros tratamos de escondernos de Dios. Como que queremos huir, como que queremos nosotros hacer lo que a nosotros nos parece y escondernos de Dios, no saber de nada ni de nadie, y muchas veces aún de Dios. Y muchas veces culpamos a Dios de lo que nos está pasando. Y creo que era el caso del salmista. Él estaba pasando también por un momento así donde quería alejarse aún de Dios, pero empezó a pensar, ¿dónde podría ir? A donde quiera que estuviera. Hay otra versión que dice, si bajara a las profundidades de la tierra, al mismo Seol, allá estás. ¿A dónde podría irnos? ¿Dónde podríamos estar? Que no esté Dios. A ningún lugar. Es decir, que si nosotros estamos pasando por momentos de dificultad, tienes que tener muy en cuenta, mi hermano, que Dios está contigo. Dios está donde tú estás. No te va a dejar, no te va a desamparar. Y me llama la atención que en el versículo 11 dice que si el salmista dice, si pensara esconderme en la oscuridad, como estaba yo pensando en ese momento, como cuando los niños juegan a taparse con una cobija y ellos piensan que están escondidos porque están tapados y todo está oscuro. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero en realidad no, así estuviera oscuro todo. Ahí está Dios. Entonces, no hay posibilidad de escapar. No hay posibilidad de que nos escapemos de Dios y hagamos lo que a nosotros nos parece. Más bien, en el momento de dificultad, dile, Señor, yo sé que tú estás conmigo. En lugar de decir, ¿a dónde me puedo escapar? ¿Dónde me puedo ir que no me encuentren? Más bien dile, Señor, yo sé que tú estás conmigo. No lo olvides, porque en esos momentos muchas veces uno siente que el Señor se fue, que no está, que ya no, ¿dónde está Dios? Pero ahí está el Señor, amén. Dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, que es el que va contigo, amén. Di conmigo, el Señor mi Dios, di conmigo, el Señor mi Dios es el que va conmigo, no me dejará. Repite conmigo, ni me desamparará. El Señor es el que está contigo. No te va a dejar y no te va a desamparar. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, dice David a Salomón, miren lo que le dijo David a Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Qué bueno es Dios.
Porque cuando nos sentimos que ya no tenemos fuerzas, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que no hay salida, el Señor nos da fuerzas, nos cobra ánimo, nos levanta y te dice: yo estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y te voy a dar la fuerza que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. Amén. ¿Cuál es tu proyecto? Estaba diciendo el pastor Rolando la semana pasada. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Hacia dónde tú quieres ir? Nosotros como creyentes tenemos la posibilidad de soñar, de alcanzar, de ir hacia adelante. No podemos detenernos por nada. Y como dije al principio, vivimos en este mundo y pasamos dificultades, pero no podemos olvidar que el Señor Todopoderoso está con nosotros como poderoso gigante, amén. Y que Él se levanta para pelear en contra del enemigo y quitar todos los obstáculos que el enemigo quiera poner enfrente nuestro. Dice otro versículo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es mía la guerra, sino de Dios. Así que como creyentes, en medio de las dificultades, no podemos olvidar que el Señor está con nosotros. No dejes que el enemigo piense que tú estás solo. No estás solo. El Señor está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Te consuela, te levanta, te da nuevas fuerzas, te da dirección. Todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es muy grande. Así que no dejes en medio de la dificultad que el dardo del diablo venga a decirte: tú estás solo, porque no lo estás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tercero, no olvides que tú eres creación de Dios. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Voy a leerles en otra versión. Dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, aun cuando no existía ninguno de ellos. Dice este versículo, hay un versículo que dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Dice el versículo 16 en la versión Reina Valera: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El Señor nos creó, conoce más de nosotros lo que nosotros mismos conocemos. Él nos formó, Él nos creó, Él tomó el cuidado con nosotros para formar cada parte de nuestro cuerpo. Y el salmista dice que está maravillado de esto. Porque, hermanos, cuando tú pases por momentos difíciles, no olvides que el Señor te ha creado, que tú eres especial creación de Dios. No hay otra persona como tú. Quizás nos podemos parecer, pero no hay nadie como tú. Si tú miras las manos, tus manos y esas huellas que están ahí, esas huellas te identifican porque no hay otra persona que tenga esas huellas en sus manos. El Señor te hizo único y especial. Y no necesitamos compararnos con nadie. Tenemos grandes cualidades, grandes cosas que el Señor ha puesto. Entonces, como Él es nuestro creador, Él nos conoce muy bien. Amén. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Y aún
nuestros pensamientos, que es el siguiente punto. Reciba los pensamientos del amor de Dios, que ese amor que Dios tiene para usted. El versículo 17 y 18, vamos a leer, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios, que es un Dios, nuestro Dios es infinito, es soberano, es nuestro creador, va más allá de nuestros pensamientos. Pues imagínense que ese Dios grandísimo, ese Dios todopoderoso, el único Dios, tiene profundos pensamientos hacia nosotros, tiene grandes cosas para nosotros y tiene sobre todo un amor muy grande por cada uno de nosotros. Así que si estás pasando por momentos de dificultad, no olvides que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. Amén. El Señor tiene grandes cosas para ti. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no hay nada ni hay nadie que pueda robarte, que pueda apartarte. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, que no hay nada, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en ningún lugar que nos pueda separar del amor de Dios. Ni aun las dificultades, ni aún las pruebas, ni aún los momentos más difíciles. Tantas cosas que la gente en este tiempo ha tenido que vivir, cosas muy duras, separación de las familias, tantas cosas muy difíciles. Ustedes saben, muchos de ustedes han pasado por esto. Pero el Señor tiene el cuidado de nosotros. El Señor tiene pensamientos de paz y no de mal. El Señor no está pensando nada equivocado para ti. El Señor no está pensando como mucha gente piensa, que el Señor está con un látigo en el cielo para darnos latigazos por todas las cosas que hacemos mal. Eso piensa el hombre. Dios no. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de salvación. Dios quiere que tú vuelvas tu mirada hacia Él y que no te apartes de Él. Eso es lo que el Señor quiere. No que vivas una vida alejada de Él, sino que vengas a su presencia y te afirmes, como dice el Salmo 40. Afírmate en el Señor. Pon tus pies sobre la roca que es Cristo. No camines más por caminos equivocados o por lugares donde imagínense una selva donde no hay ni por dónde caminar. El Señor no tiene ese camino para ti. El Señor tiene un camino de paz, un camino de bendición. Y si hay dificultades, el Señor te va a decir por dónde caminar, por dónde poner tus pies. Y si te llegaras a caer, el Señor está listo para levantarte, porque ese es nuestro Dios. Amén. No es un Dios castigador que está pensando en el momento de darnos latigazos por nuestros pecados. Claro, si no nos arrepentimos, vamos a tener el resultado, la consecuencia de alejarnos de Dios. Pero sobre todo Dios es amor y Dios es perdonador. Y el Señor está esperando que tú vuelvas tu camino a Él. Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos ni siquiera se alcanzan a comparar a los pensamientos que tiene Dios para nosotros. Entonces déjate direccionar por el Señor, por el Dios todopoderoso, por ese Dios grande que tiene planes para ti, cosas maravillosas para ti. Amén.
Dice también en Primera de Crónicas 28:9, le dice Salomón, hijo mío, le dice David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. No pienses que tú puedes tener en tu mente un montón de cosas y Dios no las está escuchando. Dios las va a ver, Dios las está escuchando, Dios está viendo tu corazón y Dios está listo para actuar en tu vida. Entonces, lo último que quiero decirles es que en medio de la dificultad, deja que Dios trabaje en tu vida. Deja que Dios trabaje en tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, Dios está trabajando en ti. Deja que Dios trabaje. Deja que Dios lo haga. En el versículo 23 dice, oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. A veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que nos viene a la cabeza, pero miren, Dios es soberano y Él nos deja quizás en ocasiones hacer muchas cosas, pero Él tiene un plan con nosotros y nos va a dirigir a ese plan. Dice este versículo, examíname y reconoce mi corazón. El Señor nos examina, el Señor nos ve, el Señor reconoce lo que hay dentro de nuestro corazón y dice ahí que pone a prueba nuestros pensamientos, nos pone a prueba y reconoce nuestros pensamientos. No es oculto para el Señor lo que está haciendo en nuestra vida. Todo lo que pase contigo tiene un plan, tiene un propósito, te está formando el Señor, te está llevando hacia un plan perfecto. Amén. Y no te va a dejar el Señor hasta que termine su plan contigo. Y me parece muy lindo que el salmista lo que está diciendo es, oh Dios, examíname, conoce mi corazón. Está diciendo, Señor, sí, yo sé quién soy. Por favor, haz tu obra en mí. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Dejar que el Señor obre en nuestra vida. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Te has puesto a pensar? ¿Le has preguntado al Señor? ¿Qué estás haciendo en mí? ¿Por qué estás pasándome por esto que estoy pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Necesitamos preguntarle. Porque el Señor está trabajando en nosotros. Y el Señor quiere llevarte a un propósito muy grande en tu vida. A que seas una persona victoriosa, a que puedas ver al Señor obrando de maneras sobrenaturales y el Señor te va a llevar al punto exacto donde Él quiere, porque en cada situación que pases el Señor está llevándote a madurar, el Señor te está formando y el Señor está obrando de manera especial. Entonces en este salmo vemos al Señor conociéndonos todo, conociendo todo de nosotros, estando en todas partes, siendo soberano, tomando el control de nuestras vidas, siendo el creador de nuestras vidas. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y nosotros a veces pensamos que somos nosotros los que hacemos, pero realmente no. El Señor no nos deja hacer lo que a veces pensamos hacer. Si usted piensa eso, quiero decirle que está equivocado, porque el Señor tiene planes con usted. Y así usted se quiera esconder en lo profundo del mar, y así quiera ir al lugar más lejano, allá estará el Señor para sacarlo y hacer con usted, cumplir el propósito. ¿Se acuerdan que estamos viendo este año el propósito de Dios con nosotros? El Señor va a cumplir el propósito con cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta mañana y vamos hoy a decirle al Señor que nos ayude para poder, en medio de esas dificultades de la vida, que podamos soltarnos delante del Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este salmo podemos ver que tú todo lo sabes, que tú todo lo puedes. Señor, que tú conoces todo de nosotros, que tú eres omnipresente, que tú estás en todas partes y que si aún en momentos quisiéramos correr y escondernos, allí estás tú. Señor, que tú nos has formado y aún desde el vientre de nuestra madre, tú conoces, tú has formado cada parte de nuestro ser. Y aún desde allí, desde la barriguita, Señor, nuestro embrión pudieron ver tus maravillas. Pudieron verte a ti, Señor. Gracias, porque aún ni siquiera siendo un bebé formado, ya estábamos mirándote a ti, Señor. Eso quiere decir que nosotros te pertenecemos a ti desde el mismo momento de ser concebidos. Señor, desde ese mismo instante tú tenías un plan. Yo te quiero pedir, Señor, que si aquí hay personas que han querido correr de Dios, personas que quizás han querido hacer su vida y esconderse de ti, yo te pido hoy, Señor, que tú los tomes, que tú les vuelvas al camino, que ellos puedan reconocer hoy que tú eres el Señor, su formador, que tú eres su creador, que tú les amas, Señor, y que en medio de las dificultades de la vida, tú estás ahí. Aquellos que se han sentido solos, Señor, desamparados, Señor, que quizás piensan que ya no tienen esperanza, yo te pido hoy, Señor, que tu Espíritu Santo los abrace, los consuele, los sustente. Señor, en medio de preguntas, en medio de tantas cosas en la mente y en el corazón, confusión quizás, Señor, que ellos no olviden, recuerden que tú eres Dios, que conoce todas las cosas, que conoce a uno más profundo de nuestro corazón, Señor, y que tú nos llevas en un proceso. Que cada uno de nosotros, Señor, en medio de las dificultades no corramos quizás al mundo o a otras cosas, sino que corramos a ti, nuestro Creador, porque tú nos conoces, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos amas y porque tú estás con nosotros. En medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, tú estás con nosotros. Tú nos das la salida. Tú estás con nosotros para levantarnos, para darnos fuerzas, para seguir adelante, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por conocer cada detalle de nuestra vida. Gracias hoy, Señor, porque podemos correr a ti confiados y seguros que tu mano poderosa, ese todopoderoso, está con nosotros y que tú peleas por nosotros y tú vas delante de nosotros dándonos la victoria en el nombre de Jesús. Porque nosotros somos más que vencedores en ti y caminamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque hoy recibimos tus pensamientos para mí. Dilo conmigo. Si tú has pensado cosas equivocadas de Dios, dile hoy: Señor, yo te pido perdón y yo creo lo que dice tu palabra, que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y que tus caminos son más altos que mis caminos y que tus pensamientos, di conmigo, son pensamientos de paz, pensamientos de amor, pensamientos de gozo, para darnos el fin que esperamos en el nombre de Jesús, porque ninguna obra del enemigo va a poder dañar lo que tú estás haciendo en mi corazón. Dile al Señor.
Y si hay personas desanimadas, dile al Señor, hoy dame de tu fuerza, dame de tu espíritu, dame de tu poder, Señor, porque yo quiero seguir adelante tomado de tu mano. Dile al Señor, no me quiero soltar de tu mano, quiero estar allí agarrado de tu mano, Señor. Examíname. Dile al Señor, hoy reconozco, Señor, mi pecado y reconozco mi condición. Examíname, Señor. Yo sé que quizás me estás probando y me estás llevando, Señor, a otras cosas. Ayúdame a seguir adelante, a estar tomado de tu mano, Señor, y a ver tu poder, a caminar de gloria en gloria, en el nombre de Jesús. Di conmigo, yo soy más que vencedor. Di conmigo, yo soy más que victorioso. Di conmigo, yo camino de la mano del Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu gran amor y gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? Porque el Señor está con nosotros, amén, porque Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor tiene un plan contigo. Dile, por favor, tiene el Señor un plan contigo y Él va a seguir haciendo una obra perfecta en tu corazón. Amén y amén. Bueno, hermanos que están en las redes sociales, Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y bueno, bendiciones para todos.